Vamos a continuar entonces porque nos queda poco tiempo. Vamos a tratar de salir de este tema, no importa que ya tienes las diapositivas, el otro tema lo podemos ver la próxima semana, ya que no dio tiempo, que el otro tema también era cortico. Lo que pasa es que ustedes tienen menos tiempo que otros cursos. Lo siguiente que toca aquí en nuestro estudio del día de hoy son algunos conceptos importantes relacionados con la calidad. En primer lugar, tenemos el concepto de métrica. No es otra cosa sino el valor de referencia usado en un análisis como punto de comparación. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a medir que la presión de un sistema, la presión ideal es de 100 PSI, esa sería nuestra métrica, ese valor ideal que se supone que el sistema estamos tratando de que tenga. Luego tendríamos un segundo concepto, que es el de medición. A pesar de que esta es nuestra métrica, 100 PSI es la métrica, es la referencia. Voy a colocar aquí referencia que es más diferenciado. Nosotros cuando hacemos las diferentes tomas de datos, es decir, las diferentes lecturas, no siempre vamos a obtener este valor. Nosotros podemos obtener, por ejemplo, 98, 101, 105 o 90, por decir algún ejemplo. Fíjense que estamos diciendo que la medición no es más que el valor real que obtenemos del sistema al momento de nuestro estudio, al momento de esa toma de datos reales. Entonces nos faltaría un tercer concepto que sería el de tolerancia. Fíjense que si nosotros únicamente nos basamos en el valor de referencia, estas cuatro lecturas que acabamos de indicar aquí quedarían rechazadas porque ninguna es exactamente de 100 PSI. Esto la vida real es lo que sucede normalmente. Cuando nosotros establecemos un valor medio, un valor de referencia, es pocas veces alcanzado ese valor por el sistema, pero toma valores muy cercanos. Ustedes saben que hay, por ejemplo, factores como la temperatura, la presión atmosférica, etcétera, que van a influir en ese resultado que vamos a obtener. Entonces, para ello se establece un nivel de tolerancia, es decir, un rango de valores aceptables para el caso de estudio específico al cual estamos haciendo referencia. Fíjese entonces que si nosotros utilizamos ese criterio de tolerancia, podemos en este caso establecer una tolerancia de más o menos 5 por colocar un ejemplo. Quiere decir que en el caso de que esta fuera nuestra tolerancia, ¿cuáles serían los valores aceptables de este conjunto? Si este es nuestro valor de referencia, esta es 90, la... 90. 90 es aceptable. Sí, No, más 5 no, más. no, No, no. No, ciento porque... uno profe. 101 sí, porque es menor que 100 más 5. Este es aceptable, este es aceptable y También, este es así es. aceptable. Y este es Ah, aceptable, está en el límite, porque dice más o menos 5. sí, tienes razón. Está en todo el límite, ya si fuera 105.1 ya saldría de ese límite. Entonces allí tenemos ejemplos de lo que es la tolerancia. Vamos a terminar entonces con este capítulo que... Ya va. Ajá. El señor Ruiz está viendo televisión mientras que ve la clase. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, entonces... ¿Cómo que no, profe? Lo estoy contando Ajá, no, tranquilo. y escuchando el debate porque es interesante, porque tenemos una votación de acá a 2 semanas y tenemos que saber por quién vamos a votar. Bueno, de todas maneras, después usted Soy ayuda. una persona que escucha su clase y escucho, Está así que no bien. se Una preocupe. persona que tiene capacidad para múltiples Así tareas al mismo es. tiempo. Muy bien. No, me No, imagino porque usted ha demostrado eso cuando estamos en la parte presencial.
Usted Así puede es. estar al mismo tiempo yendo a la clase y enamorando a la compañera. Ah, sí, ya me conozco, ¿no? Bueno, continuamos entonces. La tercera parte sería la aplicación de estas normas. Esto simple y sencillamente, vamos a ver aquí que tenemos tres pasos que debemos seguir. En primer lugar, y esto estamos simplificándolo al máximo, debemos identificar dónde se deben utilizar los estándares. Recuerden que el proceso de implementación de estándares y normas dentro de una operación de cualquier tipo debe ser abordado siempre de manera sistemática. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque lo ideal sería estandarizar todos los aspectos del sistema, sin embargo, en la práctica, una variedad de razones de tipo práctico y económico, tales como el costo, la disponibilidad de soluciones apropiadas, etcétera, en la mayoría de los casos nos impiden hacer esto. Entonces, ¿qué, qué sucede? Imaginemos que tengamos en nuestra empresa 20 procesos. Ahí debemos buscar cuáles son los más críticos y tratar de comenzar nuestra estandarización por allí. Posteriormente, a medida que vayamos avanzando, podemos ir estandarizando otros procesos para seguir mejorando nuestro sistema. En segundo lugar, debemos determinar si existen ya estándares y ejemplos de prácticas adecuadas en funcionamiento. Recuerden que el desarrollo de estándares es bastante caro y en la mayoría de los casos complicado, pero se pueden lograr mejoras sustanciales basadas en proyectos preexistentes. Es decir, nosotros podemos lograr buenas mejoras de nuestro sistema basándonos en estándares ya conocidos de otros lugares. En tercer lugar, debemos evaluar las ofertas de proveedores para determinar el cumplimiento de las normas. ¿Qué significa esto? Que si nuestra empresa utiliza un conjunto de normas y estándares internacionales, nuestros proveedores también deberían cumplir con los mismos normas y estándares como mínimo para garantizar la calidad de nuestros insumos. Imagínense un restaurante de lujo donde se aparezca un proveedor de ingredientes y resulta ser que esos ingredientes son de segunda. E imagínense el efecto que pudiera tener sobre esos platos que se preparan en ese restaurante. Si nuestros platos queremos que sean de primera, se supone que nuestros ingredientes también deberían ser de primera. Difícilmente, prácticamente es imposible que unos malos ingredientes terminen dando buenos resultados. Habría que hacer magia. Aparte de estos tres, podríamos añadir aquí en el medio el adaptar esas normas adecuadamente a nuestras características particulares, como lo hemos dicho repetidamente. Eso podría ser un paso adicional. Adaptar, adaptar las normas a nuestro caso en particular. Entonces allí tendríamos cuatro cosas importantes que deberíamos hacer respecto a las normas y estándares internacionales. Por otro lado, nos queda por aquí un par de gráficas referidas a lo que es la calidad del software. Vean que la calidad del software implica una amplia gama de aspectos que debemos considerar. Debemos considerar, por ejemplo, la adecuación funcional. El software debe ser completo, es decir, debe ser capaz de realizar todas las funciones para las cuales fue diseñado. Debe ser correcto. ¿Qué significa esto? Que haga las funciones que se le solicitó y que sus resultados sean los adecuados.
debe ser pertinente, debe ser funciones de la mayor importancia para el sistema. Debe ser, por ejemplo, nosotros vamos a hacer para una tienda una función que se refiera a historia médica, porque no tiene nada que ver, no es pertinente. También la calidad del software se ve en la parte de eficiencia del desempeño, cómo se comporta ese software en el tiempo, es decir, la velocidad que tiene para trabajar, el aprovechamiento de los recursos y la capacidad que tiene en sí para satisfacer las demandas de los usuarios. Está también en la parte de compatibilidad, es decir, la coexistencia con otras plataformas y elementos que requiere, y la interoperabilidad con otras aplicaciones similares. Tenemos también lo que es la usabilidad, que nos habla de una serie de características especialmente enfocadas a lo que es la parte de estética y accesibilidad y operabilidad del sistema. Por último, de esta parte tenemos lo que es fiabilidad. Aquí tenemos una serie de características relacionadas con ella, que estaría la madurez, la disponibilidad, la tolerancia a fallos y la capacidad de recuperación. Tenemos la seguridad. Aquí tenemos varios aspectos enfocados en eso. Estaría la confidencialidad, la integridad, el no repudio, etcétera. Tenemos la mantenibilidad, que es la capacidad del software para ir creciendo con el tiempo, que si se presenta una falla podamos repararla, que si necesitamos una actualización podamos hacerla. Y tenemos lo que es la portabilidad. Ahí estaríamos hablando de la capacidad del sistema para adaptarse a diversas plataformas, su facilidad de instalación y la capacidad que se tenga para que sea reemplazado. Vean que todos estos criterios están enfocados en lo que es la norma ISO 25000. Con esto hemos completado lo que es el tema 1.3. Vamos a hacer referencia rápidamente entonces